What is happening here today is just amazing. We have all of our community members here from Juntos Park coming out not only to enjoy watching a wonderful movie in community, but we're also bringing resources to our families here in this area. All throughout the summer, we will be feeding over 1,000 families. We provide food that is fresh, healthy, but also is foods that are part of our culture. Right now they give us bananas, potatoes, helps out a lot because everything just went up so high in pricing. Families that can't afford fruits and vegetables. There's gonna be a movie and stuff, so that's good for the kids. The first annual bike safety camp was recently held in the Pico Union community. 30 bikes plus accessories were donated to the children that participated in this unique event to learn safety tips from none other than the LAPD motorcade. It's never too early to learn about best practices for navigating the roads and streets of LA. Today we had a beautiful event where we invited all of the community to the first, what we believe will be an annual event, the Bike and Safety Camp Day. The Loyola High School was able to get some of their alumni to donate 30 bikes, plus accessories. It was gloves, locks, water bottles. The LAPD motorcade was here. It is fun riding a bike, but you also have to be alert and be careful of the traffic. We brought the West Traffic Division motor officers to teach the kids about bike safety and how to ride the bikes in the streets. Mi niño está muy contento porque se ganó su bicicleta. Y además le va a ayudar para que hagan ejercicio, para que no estén jugando tanto el teléfono. People are more distracted in their cell phones. They're paying attention to not really the road. It's very important for you guys to just slow down and be more mindful of the pedestrian traffic. A monument is not just a statue. It serves as a good reminder of what we value in society. In this week's feature story, Maria Hall-Brown sits down with the Los Angeles Cultural Heritage Commission to get a glimpse into the steps to designate historic cultural monuments. Let's hear this story. You think of a monument, you probably think of a statue or something like that, but it's also really important to think about the fact that a monument is something that serves as a good reminder, which is why I am so thrilled today to be joined by Barry Malofsky, who is the president, and Gail Kennard, who is the vice president of the LA Cultural Heritage Commission. What qualifies a property to be culturally significant, especially in an area like Los Angeles? I think the primary qualification is it tells the story. You know, there are three primary categories that we look at. One of which is it a site which is important in city, national, or state history? Did something important happen there? Second criteria we look at is whether someone of note lived there. And the third category, which is the one that most people assume is what we look at, but really it's just one of the three categories, is it architecturally significant or is it the work of a master architect? Why is this important? Why is it necessary to maintain the forward momentum and make sure that these places are acknowledged and recognized? We have over 1,200 historic cultural monuments in the city. But that's just a small fraction. It's like 1,000% of the actual number of structures in the city of Los Angeles. So people shouldn't get the idea that we're designating, you know, all these buildings and nothing else can happen with them if we designate them. If we designate a property, we can't preserve the use. The Morgan House, which as we now know is the Harbor Area YWCA, the architect of this particular building was Julia Morgan. Julia Morgan, yeah, who's an amazingly interesting woman architect. She became the first woman to be licensed as an architect in the state of California. Most people would know her because she was the architect for Hearst Castle.
Leonis Adobe is at the westernmost border of the city of Los Angeles. It's significant both because of its location, because it's an adobe from the early settlement of the city. Also significant is the diversity it represents, because Leonis, in fact, married a Chumash Indian woman. The Golden State Mutual Life Insurance Company building has so many stories within it that it could probably fill its own library. Yeah, the Golden State Mutual Life Insurance Company was a response to the lack of ability for African Americans, not only in Los Angeles but all over, to buy life insurance. So some very industrious business people, including William Nickerson, started this company to sell life insurance policies to primarily African Americans in Los Angeles and other places. And the company did very well. If there's a historic building or building you think is important on your street, in your neighborhood, that's important to you, it's part of the history that you think is important to the city, bring it to the commission. Go through the nominating process. Or bring it to your city councilmen and have them make the nomination. Because there are 800,000 properties in the city of Los Angeles. You know, we can't identify all of them. So we rely on the public, historians, preservationists, but a lot of community members to sort of bring to our attention. Immerse yourself in Japanese culture at the Nisei Week Festival. Enjoy a screening of the film Luca at Hanson Dam, or attend the next free summer concert at Warner Ranch Park. All this up next on Things to Do. If you love immersing yourself in Japanese culture and traditions, you have to drop by the Nisei Week Festival. Some of the wonderful free events include a full day of anime art and decorated cars on August 13th, the beloved Grand Parade on August 14th, and a taiko drum showcase on August 21st. The festival concludes on August 21st with a traditional Japanese street dancing performance. The Nisei Week Festival is open to everyone and will take place at different locations and venues around Little Tokyo in downtown LA from Saturday, August 13th until Sunday, August 21st. For more details, check out niseiweek.org. Attention families and film lovers in the Valley. Councilwoman Monica Rodriguez is holding her final summer movie night with the animated film Luca at Hanson Dam Aquatic Center. Bring your blanket, towel, and lawn chairs to enjoy this free children's movie that follows a young sea monster boy who experiences a life-changing summer adventure. Families will enjoy lots of free and fun activities for kids before the movie begins. The Council District 7 Summer Movie Night screening of Luca will take place at Hanson Dam Aquatic Center in Lakeview Terrace on Friday, August 12th, starting at 6 p.m. For more information, visit cd7.lacity.org/events. What better way to spend your Sunday night than attending the free summer concerts at Warner Ranch Park? On Sunday, August 14th, get warmed up with the emerging artists opening act, The Silver, an LA-based showcase band with multi-genre originals. Then get ready for the headliner, Billy Nation, a tribute to Billy Joel. Honoring one of the best-selling artists of all time, the performance will feature pianist and vocalist Adam Shapiro. The summer concert at Warner Ranch Park, featuring Billy Nation, happens Sunday, August 14th, starting at 5:30 p.m. The concert will take place at the Nora Ross Fanshell Pavilion in Woodland Hills. For more details about the concert series, which goes through August 28th, visit valleycultural.org. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I am Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
LA County Department of Public Health and the City of LA's Department of Aging remind you that getting vaccinated and boosted is the best way to protect yourself and your community. And it's especially important for those at high risk of severe diseases, such as older adults and individuals who are immunocompromised or have chronic conditions. For COVID-19 vaccination appointments or to request in-home vaccination if you or a loved one have difficulty leaving the home, please call 211 or the Los Angeles County Department of Public Health Vaccine Call Center at 833-540-0473. Open daily, 8 a.m. to 8:30 p.m. Remember, vaccines are free and immigration status and insurance are not required. Visit vaccinatelacounty.com for more information about how to get vaccinated. And visit aging.lacity.org or call 213-482-7252 for information on senior services. No.
compared to yesterday's? Compared to yesterday, is that a different thing here? Is there an animal here?
Almost. Whenever they are. There's this doctor that works for the office of the CEO, and he speaks so fast. Like, yeah, he's like, yeah, like 160
Buenos días y bienvenidos a la Junta de Ayuntamiento del Condado de Los Ángeles. Hoy día es miércoles 10 de agosto. Yo soy aquí presidente pro tem y estamos listos para avanzar. Por favor, llame aquí a las personas que están presentes. Blumenfeld, presente. Bonin, presente. Buscaino, presente. Cedillo, presente. De León, presente. Harris Dawson, ausente. Goretz, ausente. Gregorian, aquí. Lee, presente. Martínez, ausente. O'Farrell, presente. Price, aquí. Ramen, ausente. Rodríguez, aquí. 10 miembros presentes y existe un quórum. ¿Cuál es la orden de puntos del día? Miembro del Consejo Blumenfeld, resolución. Miembro del Consejo Lee, también está de acuerdo. Próximamente, por favor. Señor presidente, hay una petición para sostener el tema número 7 en el despacho. Si eso es así, ¿qué cosa tenemos hasta ahora? Las audiencias del 1 al 7 ya han tenido audiencia pública y todavía no ha habido del 8 y existen 10 votos que se necesitan para que sea considerado. Señor Bonin, ¿usted quiere decir algo? Si el punto número 1 es una nominación del Comité de Transportación, la oficina del alcalde ha retirado la nominación, así que eso tiene que ser recibido y archivado. Eso nos deja que los puntos del 2 al 7 entonces disponibles. Vamos a votar por el 1 por separado. Gracias. Vamos a... Muy bien, ¿dónde estamos ahora, señorita secretaria? ¿Existe alguien aquí que quiera apoyar esa moción? Sí, yo sí le apoyo. ¿Y dónde nos deja eso? ¿Y los miembros tienen algún tema que quieran traer aquí? ¿Especial? Sí, el tema número 7, especial. Gracias, señora Rodríguez. Quisiera nombrar el punto número 14 especial para poder recibir y archivar la nominación de la señora Chen. Ella ha pedido que retiren su nominación, por favor. ¿Y dónde nos deja eso, señorita secretaria? ¿Hay alguien que apoya la moción del señor Lee? Sí, el señor Buscaino lo apoya. Gracias, señor presidente. Y hay tarjetas en los temas 8, 9 y 11 al 14. Y el consejo puede ahora votar en los puntos del 1 al 6 y 10. Muy bien. Estamos votando en los temas 1 y 6 y el 10. Por favor, abran la votación, ciérrenla y tabulen los votos. 10. Gracias. Eso es donde nos deja ahora. Eso nos lleva al comentario público de los puntos que se denominan especiales. ¿Cuáles son los temas que son especiales hoy día? Ya que no hay ninguno, señora secretaria, parece que hay una tarjeta y estamos ahora a votar. Bueno, no tenemos ningún tema especial, así que vamos a comenzar con el comentario público. Señor abogado de la ciudad, ¿usted podría, por favor, explicar las reglas del comentario público? Ustedes se pueden registrar en el kiosco si quieren hablar en alguno de los temas que están abiertos para comentario público, que son los temas ahora 7, 8, 9, 11, 13 y 14. Van a tener 3 minutos y 1 minuto para comentario general público, donde usted puede hablar lo que usted quiera, si es en la jurisprudencia del tema que estamos discutiendo hoy día. Vamos a comenzar a escuchar a los oradores. Gracias, señor abogado de la ciudad. Vamos a comenzar con el señor Arnold Sachs. Usted ha llenado una tarjeta para los temas 8 y 9, 11, 13 y 14 y va a tener 3 minutos para esos puntos y 1 minuto para el comentario general público. Señor Sachs, por favor, comience con los temas y los puntos, señor Sachs. ¿Los puntos? Ok, gracias. Buenos días. Arnold Sachs. El punto número 8 se refiere a la reubicación de los residentes que están desalojados. ¿Por qué no usan los fondos MICLA para poder construir mejor las viviendas? Porque estas personas tienen viviendas temporales. Ustedes pueden utilizar los bonos MICLA que son otorgados por los bonos por la ciudad y no le va a costar a la ciudad nada y las personas los pueden pagar por su
por su hipoteca, pero ustedes no quieren hacer, ustedes quieren ir a un banco para pagar millones de dólares en interés. El punto número 9 se refiere a la ciudad que va a pagar $40,000 a alguien que es el dueño de un terreno en Griffith Park, que va a, una vez que ya lo adquieren, que lo van a donar a la ciudad. ¿Por qué mierda van a pagar $40,000 para comprar una donación? Eso no tiene nada de sentido. Señor abogado de la ciudad, ¿usted está viendo alguna de estas cosas? ¿Usted ve esta agenda, la ojea? ¿O tiene alguien que ve esto? ¿Por qué usted va a pagar $40,000 a alguien y después voltear y decir, oye, ¿por qué no haces una donación de esto? ¿Por qué mejor no me das unos $100,000 más y lo voy a pensar? No tiene nada de sentido. ¿Sabe qué se va a hacer? Número 11 se refiere a la explosión de Beirut. Eso fue la misma cosa que se utilizó en las bombas de Oklahoma y dejó un pozo de mierda sentado en un barco en un puerto en Beirut que nadie reconoció que estaba ahí. Qué estúpido fue eso. Y el número 13 se refiere al comisionado de los vecindarios. Así que usted tiene un comisionado en el vecindario y tiene los concejales de los vecinos, pero no tienen ninguna sugerencia de los que viven ahí. Tienen toda esa mierda de los vecindarios y no hacen nada, porque los vecinos no saben nada. Número 14, no estoy viendo ser racista aquí, pero esta mujer que la nombraron para el pueblo, monumento historial, ella no es hispana. ¿Ustedes no creen que es mejor nombrar una persona hispana a ese monumento? Es sobre el monumento historial de Los Ángeles, las personas más destacadas en Los Ángeles, y ustedes están nombrando una asiamericana. Ella no va a ser mejor servir en un panel que esté viendo la destrucción de Chinatown, de la ciudad de China aquí. ¿Por qué no hacen eso? Comentario público, ¿ok? Por favor. Muy bien. Entonces no tenemos un comité con un condado para hablar sobre cómo cerraron el gobierno en el 2017. ¿Por qué? Ustedes no están preocupados de eso. Ustedes no tienen un sentido para deponer a los ciudades y la destrucción de Chinatown, la destrucción del distrito de Fairfax, fraude de votantes, abuso de basura. Es lo que están escribiendo aquí. Es lo que están... ¿Es incluido o excluido? El sistema aquí en Los Ángeles de tránsito es horrible. La parte de la basura es de Monsanto y las juntas de ahí tienen que hacer como lo hacen en San Francisco. ¿Por qué no? Es hora de que haya cambio. ¿Por qué no tienen un programa de piloto? ¿Por qué no pagan eso en vez de impuestos para el Departamento de Energía? Entonces puede ser una inversión. ¿Cuánto ustedes gastan para comprar cosas para las calles? Gracias, señor Sachs. El próximo orador es Bacon Causey. Usted tiene 1 minuto para el tema número 6 y 1 minuto después de eso para comentario general público. Hemos votado el número 6, así que ¿qué cosa es lo que tenemos? ¿Es comentario público? 1 minuto para comentario público, señor, pero usted puede hablar en el 6 o lo que quiera, así que por favor avance. Lo que yo propongo aquí, por favor, antes que continúen, puede bajar el micrófono, por favor, gracias. Lo que yo propongo está aquí en las citatorios y pensiones de retiro y una nueva ley que dé el derecho para tener una cámara afuera de un apartamento. Entonces los citatorios para personas que están entregando comida, ¿por qué les dan citatorios de estacionamiento? Quiero disputar eso en línea. Eso debería determinar eso en el sitio web cuando voy a pagar el citatorio, porque soy conductor de persona que entrega comida. Es incorrecto tener que pagar una multa por $90 por hacer mi trabajo. UPS, Amazon también deberían de darles
un montón de citatorios porque tienen que buscar muchos paquetes, pero la compañía es el que paga el citatorio y no el conductor. Cuando ellos hacen una entrega y dejan los carros en el rojo, eso es todo. Sí, perdón, pero gracias. ¿Puedo dejar esto aquí con ustedes? Sí, absolutamente sí lo puedes dejar aquí. El sargento se lo va a dar y nos los va a entregar. Muchas gracias. Es bastante. Y el próximo orador es Ian A. Y usted tiene 1 minuto para el tema número 12 y después 1 minuto después de eso para el comentario general público. Voy a ir directamente al comentario general público. Hola, mi nombre es Ian Jameson y yo soy el cofundador de Los Ángeles Izquierda. Yo estoy aquí para hablar sobre la protesta de la vacuna para los trabajadores del condado de Los Ángeles. No hay una racional lógica para esta política le falta la Constitución y Los Ángeles necesitan trabajadores que tienen el derecho a su libertad de recibir tratamientos médicos y estamos aquí en oposición por esta política que es una locura. Así que por favor termínenla. Ustedes son unos tiranos. Gracias. Y yo creo que usted es Ian Jameson, ¿correcto? Sí, próximamente tenemos a Jason Reedy. Jason Reedy, 1 minuto para el tema número 12 y 1 minuto para el comentario general público después de eso. Ustedes me extrañaron, como ustedes ya vieron, estuve aquí preocupado con mi recién nacido, así que estoy de regreso, me van a ver regularmente ahora. El tema número 12, esta moción va a alocar $216,000 para sobretiempo para los policías para que sigan acosando y el arresto de las personas negras, más importantemente, y el trabajo de William Good, y pueden grabar a los policías que les ponen en las películas que sucede en Hollywood todos los días. Por eso es que Paul Corcoran, como ustedes dicen, está apoyando esto porque él es racista, anti-afroamericano, y él aumentó el presupuesto de los policías de 24 millones en 2011 hasta 140,000 millones en el 2019. Y lo que ustedes pusieron ahí la semana pasada, ustedes han añadido 200 agentes de policía más. Entonces, ¿por qué están añadiendo $280,000 al presupuesto? Este dinero debe estar yendo a la comunidad en vez de a la policía. Ahora, para mi comentario público, para el miembro de la KKK, ¿cuándo a él lo van a comenzar a arrestar? ¿Cuándo lo vamos a poder arrestar? ¿Cómo Kenneth Mejía no llama para la escalación de las amenazas? Pero lo que ustedes están haciendo aquí, expresando mi derecho, yo no quise que me arresten. Yo vi a sus trabajadores y no existe ningún afroamericano en sus trabajadores. ¿Cuándo los comenzamos a arrestar a ustedes? ¿Cuántas personas indigentes mataron a los niños? Pero sus policías mataron a un niño. ¿O se olvidaron de Valentina Oriana Peralta? Usted, por último, Kevin de León, usted dijo de que usted pasó 9 meses en una campaña, mientras mi compañera Jess Esguera, 1 minuto para comentario general público. Jess no va a estar aquí, gracias. Entonces, eso concluye todos los comentarios públicos hoy día. Vamos a cerrar el comentario público de hoy y ahora tenemos unos puntos que tenemos que votar, así que señorita secretaria, por favor, corríjame si estoy incorrecto. Tenemos 8, 9, 11, 12 y 13, ¿es correcto eso? Sí, eso es correcto, señor. Maravilloso, entonces vamos a votar ahora esos puntos. Por favor, abran la votación, cierren la votación y tabulen los votos. 11 sí nos trae al tema 14 como lo mueve el señor Lee y después lo apoya el señor Vizcaíno. Por favor, abran la votación, cierren la votación y tabulen los votos. 11 sí. El punto número 7 que lo nombró especial la señora Rodríguez. Gracias, señora Farrell. Colegas, el tema número 7 tiene que ver con el aumento del volumen de las llamadas de servicio relacionadas con
casas de crecimiento de marihuana en zonas residenciales y eso conlleva con problemas de seguridad pública. Entonces también tenemos que vemos que está disminuyendo las viviendas y eso va a aumentar el costo de vivienda. Este es un problema que tiene implicaciones mucho más altas que seguridad pública. Esto tiene impacto muy amplio de lo que tiene que ver con lo que tenemos de los suministros de las viviendas que tenemos en Los Ángeles y esfuerzos que comprensivamente tenemos que llegar a una estrategia en vez de utilizar a la policía solamente. Esto va a requerir un esfuerzo de todas las personas con el departamento de construcción. Estoy viendo si podemos avanzar ese trabajo agresivamente porque hemos tenido mucho éxito encontrando esfuerzos alternativos para ayudar a suplementar los esfuerzos del Departamento de Policía de Los Ángeles, teniendo que ver con las casas de crecimiento ilegal de marihuana y también que la oficina del abogado de la ciudad está respondiendo mejor y está otorgando notificaciones de una manera más rápida. Así que con eso yo quiero recomendar que utilicemos este informe asociado con esto para que podamos comenzar este trabajo tan crítico. Gracias. Tenemos a alguien que apoya para avanzar ese informe. Sí, el señor Harris Dawson quiere avanzar con eso también y la apoya. Así que ahora podemos abrir la votación para esa recomendación. Cierren la votación y tabulen los votos. 11 sí. Gracias. ¿Y dónde eso nos trae en la agenda, Madame Secretaria? Gracias. Muy maravilloso. ¿Tenemos algún anuncio hoy día? ¿Y lo presentaron, señor Buscaino? Señor Buscaino, ¿usted tiene algún anuncio? Oh, no. Ya que no hay ningún anuncio, ¿hay alguna moción antes de cerrar la sesión? Vamos a comenzar con el señor Buscaino esta mañana. Gracias, señor presidente, miembros. Esto es algo muy difícil para la ciudad de Los Ángeles, San Pedro y la familia del Departamento de Policía de Los Ángeles. Es con un corazón muy pesado que yo pido que levantemos la sesión de hoy para Jerry Jelinek, que falleció el 27 de julio después de complicaciones por la enfermedad de Parkinson. Tuve un honor y privilegio de trabajar con él en la división de Harvard. Él nació... ¿En serio? Señor Buscaino, va un ratito hasta que esta persona tan malcriada se vaya de la cámara. Sigue gritando, sigue interrumpiendo el consejo, por favor. Ya le hemos ordenado que se vaya de una manera silenciosa, por favor, retírese. Y sigue gritando en medio de una moción antes de levantar la sesión. Perdón por eso. Y tiene un bebito con él, así que, bueno, entonces vamos a resumir esta sesión de perdón. Y para la familia Jelinek es perdón profundamente. Es con un corazón tan pesado que yo pido que levantemos la sesión de hoy en memoria de Jerry, que falleció el 22 de julio como resultado del trastorno de Parkinson. Nació en el 26 de abril en Croacia en el 46 y vino aquí en el 57 para poder realizar su sueño americano. Se graduó en el 61 de la secundaria y trabajó para el Departamento de Policía de Los Ángeles 40 años y fue su trabajo de sus sueños, y él hizo amistades y quiso estar aquí para poder servir y proteger a las personas de Los Ángeles. Él se iba al río de Colorado y jugaba con sus nietos, iba a desayunar con sus hijas y siempre él disfrutó una casa enorme con su familia y la hora de la cena. Él lo van a extrañar tanto y tantas vidas estuvieron transformadas por él, y él hacía muchas bromas, y su esposa de 53 años, Yolanda, es su sobreviviente. Sus hijas y sus nietos, tiene 11 nietos y 5 bisnietos quien él adoraba, y la celebración de su vida está sucediendo ahorita y nuestros corazones están dedicados a sus familias y sus amistades, y una ciudad de Los Ángeles tan agradecido, y el Departamento de Policía de Los Ángeles y
lo honoramos en su ciudad y que descanse en paz. Muchas gracias. Gracias, señor Vizcaíno. Señor de León. Muchas gracias. Señor presidente, colegas, yo me levanto hoy día para levantar la sesión con la memoria de un corazón tan pesado hoy día, para levantar la sesión de María Elvira Rivera, la abuela de mi administradora de trabajadores, Jennifer Baraza, que descansó este último sábado en el cementerio de Hollywood. María Elvira Rivera no comenzó en este país como tantos inmigrantes. Ella nació el 1 de febrero de 1943 en Sensutepeque, Cabañas, El Salvador. Ella era una de 8 hermanos y hermanas y de una edad muy pequeña ella comenzó a operar una tiendita desde su casa que proporcionó las entradas económicas para que ella pueda criar a sus hijos como una madre soltera. Durante los 1980, como unas personas aquí saben, El Salvador estaba en la mitad de una guerra civil muy grande y que fue lamentablemente dada los fondos por los Estados Unidos, y ella hizo la trayectoria hasta aquí a los Estados Unidos. No cruzó una frontera, sino 3 para poder llegar aquí a los Estados Unidos de los Estados Unidos. Una trayectoria que nosotros muchos conocemos, dejando todo atrás, incluyendo sus propios hijos. Ella vino a Los Ángeles, donde ella comenzó a trabajar discapacitada para que pueda traer a sus hijos de El Salvador. A través de su vida tan humilde, ella trabajó limpiando oficinas como mucama y también cuidando niños, y en momentos con diferentes trabajos para asegurar de que ella siga proporcionando el apoyo a su familia. Los que la conocían a ella sabían su devoción por sus plantas y sus árboles de frutas. Ella tenía una de las voces más hermosas que en cualquier día usted podía escucharla, ella cantando rancheras en su jardín. Su familia y sus amistades la amaban y cómo cocinaba. Y ella ahora era una cocinera excelente, una de esas personas que podían cocinar cualquier cosa con lo que tenga, y siempre iba a saborar delicioso. Ella cocinaba, por ejemplo, pupusas. Ella era la abuelita más favorita, abuela, tía, amiga. Fue alguien que te mostraba que te quería sin ninguna cautela, con abrazos y besos, y era muy cariñosa. Y por supuesto con su comida tan maravillosa. Ella hizo sentir a todas las personas a su alrededor muy especiales, porque no importaba quién eras o dónde venías, su pérdida deja un vacío irreemplazable, pero su bondad vive a través de sus hijos y sus nietos. Sus 5 hijos, Carmen, José, María Teresa y Francisco, y Roberto también, y sus 18 nietos, sus 23 bisnietos y 6 bisnietos. Una mujer salvadoreña muy orgullosa, californiana orgullosa, americana orgullosa. ¿Quién iba a pensar que una señora que venía de una villa tan chiquitita, que su nieta iba a estar trabajando en campañas del Senado y ser parte de el gobierno de aquí de California y Los Ángeles y los Estados Unidos? Es una historia americana maravillosa, no obstante de dónde es uno, puede ser del sur como El Salvador. Entonces, María Elvira Rivera, que descanse en paz. Muchas gracias. Gracias, señor de León. ¿Alguna otra moción antes que se levante la sesión, señora Rodríguez? De hecho, colegas, yo quería públicamente agradecerles a los sargentos por su trabajo de ayer y por siempre realizar un maravilloso trabajo ayudando a mantener el orden aquí en esta cámara. Y quiero públicamente decir gracias, y a la capitán Morales y a todos los que estuvieron aquí ayudando tanto. Quería públicamente decir muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez, y esperamos que los agentes, el agente policíaco que esté lesionado de ayer se esté recuperando bien. Señor de León, tenemos otra moción antes de levantar la sesión. Muchas gracias. Esta es la última, colegas. Yo también quiero levantar la sesión en la memoria de el ex
presidente japonés que se llama Shinzo Abe mientras el consejo estuvo en descanso. Ustedes saben, Shinzo Abe fue el primer ministro japonés y lo asesinaron en Japón y en la edad de los 67 años. Adicionalmente, sirvió como presidente del 2012 recientemente, antes que se retire en el 2020 como resultado de una enfermedad. Él ayudó a levantar a Japón después de un problema económico. Él nació en Tokio y fue el nieto del primer ministro Nobusuke Kishi. Después de graduarse de la universidad secundaria, él atendió a la Universidad de USC aquí y él lo eligieron en la Cámara de Representantes en la 1993 y fue secretario por el Koiso Sume en el 2006-2005. Y cuando él vino aquí en el 2015, cuando él que autorizó misiones de combate, entonces a él también se le recuerda por traer estabilidad. Yo sé que nuestro colega aquí, señor Marquitz Herstausen, acaba de regresar después de una delegación a Japón y para ir con emprendedores afroamericanos. Yo sé que va a haber un viaje a Japón próximamente para hablar sobre las células de hidrógeno. Yo tuve la oportunidad de ir a Japón, yo creo que en el 2014, yo creo, y no tuve una oportunidad de conocer al ministro Shinzo Abe cuando estuve en Tokio, pero sí tuve la oportunidad de ir al equivalente de la Casa Blanca de ellos y me tomé unas fotos. Estuve muy entusiasmado de estar ahí en la oficina de Japón, y al regresar de Japón, yo creo que ese mismo día fuera del aeropuerto, Shinzo Abe estaba aquí en Los Ángeles y hay unos colegas que estuvieron ahí en el Hotel Biltmore y yo me fui al hotel y tuve la oportunidad de conocer al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, con su esposa, y nos sentamos al lado del embajador de Japón a los Estados Unidos, y el alcalde Garcetti era el anfitrión de el Shinzo Abe. Cuando saqué mis fotos, enseñé mi teléfono. Yo no hablo japonés, pero fui a mis fotos y le enseñé a él todas las fotos de su oficina y sus ojos estaban como, esa es su oficina, que esa es su silla, ¿verdad? Y él se comenzó a reír. Así que después tuve una segunda oportunidad cuando tuve el honor de ir como líder una delegación del Senado de California a Tokio y Japón, y tuve una oportunidad y de hecho tuve una reunión programada con ellos, con el Congreso de Japón, y hablamos diferentes temas, y una cosa que yo recalqué fue que California y Japón somos la economía quinta más grande del mundo, y no siempre tienes que lidiar con Washington DC, uno también puede lidiar con Los Ángeles y California, y él también me recibió, y a mí y a mis colegas eso fue algo impactante, ya que no hay tantas armas. Esto fue lo que yo entiendo que fue algo hecho en casa, no solamente para las personas japonesas, pero a las personas de todo el mundo, y que descanse él en paz, y nuestro respeto a las personas japonesas. Gracias, señor presidente. Todos los miembros van a estar en esta moción antes de levantar la sesión. Señora Rodríguez. Señor De León, muchas gracias por esas historias. Es un recordatorio trágico como qué tan vulnerables los trabajadores públicos muchas veces en estas circunstancias son. Y cuando uno piensa en su asesinato y otras las personas que trabajan públicamente en nuestro país, no solamente en Japón, mientras las personas no están de acuerdo, la violencia nunca es una cosa que se puede aceptar.
para poder lidiar con las diferencias. Yo creo que el servicio público muchas veces le da a la persona esta idea que les da licencia para que le falten el respeto, y eso no puede ser tan lejos de la verdad, y es algo muy primitivo, así que su legado va a continuar, y gracias por compartir esas historias. Yo estoy seguro de que él estaba pensando quién dejó a en mi oficina, pero cuando le enseñó la foto, sí que es un recordatorio trágico de que muchas veces que tan vulnerables estamos aquí en estas circunstancias, y cómo esto puede conllevar muchas veces a la violencia, pero no tiene que ser de esta manera. Sí, señor de León. De hecho, usted acaba de hacerme acordar algo que me acordé hace unos meses atrás. Un senador de Japón, el senador Iwa Ohori, vino aquí desde Washington porque él pidió una junta con el miembro del consejo. Joe Buscaino y yo pudimos atender a esa reunión, y no solamente considero al senador Iwa Ohori un aliado político, amigo, colega. Sí, de hecho es un amigo, nos conocemos hace muchos años, y el senador Iwa Ohori, que estuvo aquí hace unos meses, cuando el previo ministro de Japón estaba al lado de él, Shinzo Abe, y hablamos con nosotros, y me dijo de que él pudo escuchar cómo volaban las balas al lado de él, y obviamente si hubiese estado unas pulgadas más cerca a él, me hubiese pegado a mí, me hubiese pegado, y me lo dijo, y el ministro cayó, y eso muestra cómo la violencia política, no obstante de la ideología o cuánta pasión una puede tener, no hay lugar. Si uno está en un país desarrollado, en los Estados Unidos, Japón o cualquier lugar, no tiene ninguna diferencia si es derecha, izquierda o en el medio. Eso pegó muy fuerte. Este fue un ministro. Él estuvo al lado de él antes que falleciera, así que esto muestra qué tan cerca uno le puede pasar a uno. Así que descanse en paz el señor Shinzo Abe. Señora Rodríguez, ayer hablando sobre lo que usted dijo, estamos acostumbradas sobre todo el idioma asqueroso que se utiliza ante nosotros y los trabajadores que tenemos, y ayer lo que sucedió aquí por un grupo de personas militantes, fuera activistas que creen que pueden aquí entrar y actuar en sus locuras, no se acepta, y yo creo que colectivamente tenemos que decir de que este cuerpo no va a estar intimidado de hacer lo que tenemos que hacer. No me importa si estos actos vienen del consejo. Este es el consejo de Los Ángeles. Estamos aquí para hacer lo que la gente necesita que lo hagamos, y nadie va a cambiar eso, así sea una interrupción temporal por la violencia y por llegar y entrar aquí y cruzar una línea que nos permite hacer el trabajo que tenemos que hacer por la gente. Y con eso levantamos la sesión y los vemos a todos aquí el viernes. Muchas gracias.